La semana pasada David compartió acerca de nuevos propósitos y queríamos seguir un poco en esa línea y tenía pues un mensaje que espero que sea bastante práctico para que nos ayude a nosotros a trabajar en esto. Siempre que empieza un año, nuestra naturaleza es, y porque también nos bombardea mucho la sociedad en la que vivimos y el entorno de los trabajos y demás, tenemos como una naturaleza a tener una necesidad de empezar un propósito nuevo también. Los propósitos espiritualmente hablando son buenos porque nos ayudan a tener nuevos comienzos. Y esto es parte de lo que Dios ha diseñado también para nosotros. A Dios le encanta los nuevos comienzos y de hecho el llamamiento al arrepentimiento precisamente es eso, es a que volvamos nuestra mirada a dónde estamos, qué estamos haciendo mal, qué tenemos que corregir y a dónde queremos llegar y que diseñemos un plan, obviamente en conjunto con Dios para eso. Entonces, entendiendo de que para Dios esto es importantísimo, deberíamos también de tomárnoslo muy en serio y trabajar junto con Él para ver qué deberíamos de tener nosotros. Para mí los eneros son especiales porque me recuerdan de cuando conocí al Señor. En enero de 2003, hace 18 años, yo acepté al Señor de manera personal y empecé a tener una relación con Él. Y me encantaría decirles que 18 años han sido suficientes para estar muy cerca de donde quisiera estar espiritualmente hablando, pero estaría siendo un mentiroso. La verdad es que espiritualmente hablando sigo siendo un caballo en un montón de áreas de mi vida y veo un montón de contrastes que a veces no me gustan y me incomodan. Por darles así algunos ejemplos, porque sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas en las cuales trabajar, pero por ejemplo, en todo este tiempo yo he aprendido a conocer a Dios como ese papá perfecto y me encanta pensar que tengo una relación con Él como la que José tenía con su papá Jacob, que era el hijo favorito. No me malinterpreten, yo sé que Dios una y otra vez dice en la Biblia que Él no hace acepción de personas, no hay favoritos. Dios nos quiere a todos por igual, a ustedes los ama de manera profunda y de manera personal como lo hace conmigo, pero es la manera en que a mí me gusta relacionarme con Él y me siento demasiado especial cuando estoy en conversación con Él. Y por otro lado, sigo siendo un juzgón, se me hace demasiado fácil jugar a la gente. He aprendido en todo este tiempo a verdaderamente confiar en Él, a entender de que todo lo que yo tengo depende de Él, viene de Él, a verdaderamente poder reposar y descansar en Él. Pero por otro lado me cuesta demasiado replicar lo que recibo de Él con otra gente y no extiendo la misericordia en la manera en que la recibo. He aprendido a vivir en la gracia, a entender de que estoy demasiado lejos de la perfección de Jesús, pero que Dios me ve a través de la cruz y que me ama de manera profunda y que vino demasiado personal por mí y que yo no puedo hacer nada para agradarlo porque ya Él me ama de manera perfecta, pero no le tengo paciencia a un montón de gente. Entonces podría pasar toda la mañana explicándoles contrastes que hay en mi corazón y en mi cabeza y con las que batallo día a día, pero les cuento todo esto porque es importante que nosotros entendamos a dónde está nuestro corazón y qué es lo que tenemos que cambiar. Ahora en la adoración nos recordaban de la historia de Adán y Eva y precisamente esa pregunta de Dios, el Dios que está en todo lado, que es omnisciente, que sabe todo porque lo conoce todo, le preguntaba a Adán que a dónde estaba. Y esa es la pregunta que nos hace a nosotros. Adán, ¿a dónde está tu corazón? Tillo, ¿a dónde está tu corazón? Raúl, ¿a dónde está el tuyo? ¿Qué es lo que verdaderamente
tenemos que trabajar en conjunto con Dios y soltar para que el Espíritu de Dios revuelva y transforme, porque a eso estamos llamados como seguidores de Cristo. Y precisamente para eso es que se diseñan los propósitos y trabajamos en conjunto con Dios, o más bien dejamos que Dios trabaje en nosotros para que pueda moldear todas esas áreas de nuestra vida. Entonces les cuento un poco mi propósito del año pasado, el propósito del 2020 y por qué estaba mal diseñado y por qué fracasé como tal. Me propuse para el año pasado que iba a leer la Biblia todos los días del año. A mí me gusta estudiar la Biblia con papel y rayar y poner lo que Dios me hable y demás, pero cuando es así, lectura, utilizo el app de la Biblia. Yo sé que hay un montón, pero el cafecito, no sé si algunos de ustedes lo usan. Y ese app a uno le va llevando como los días seguidos, ¿verdad? Las rachas de cuánto lleva y cuántas semanas perfectas. Y en algún momento me obsesioné con la estadística de los números, digamos. En algún momento, días específicos, o sea, obviamente habían días, no me malinterpreten, donde quería estar con el Señor y quería leer, pero otros días era para hacerle check. Llevo 93 días seguidos, X semanas perfectas, sí, y estaba más enfocado en esa parte. Obviamente en algún momento fallé y por ahí se me olvidó, ni abrí la Biblia, ni abrí el app, y desde cero, ¿verdad? De esa racha es cero y ya es para uno es un balde de agua fría. Y les cuento esta tontera para decirles que mi propósito del 2020 estaba malo. Estaba malo por dos motivos. Primero y menos importante, por un tema de tiempo, y ya les voy a explicar un poquito esto. Y segundo y más importante, y es parte de lo que quisiera desarrollar hoy, estaba basado en una táctica, estaba basado en una acción y no en un objetivo específico que tenía que trabajar con Dios. Esto es lo que ya ahorita les voy a explicar. Entonces, en cuanto a tiempo, del 31 de diciembre al 1 de enero nada cambia con Dios. De hecho, nosotros vivimos en un calendario romano, la Biblia toda está diseñada y escrita en un calendario lunar judío, no el solar como el que tenemos. Hay muchísimos versículos que dicen que para Dios es lo mismo un día que 1000 años. Entonces el tema del factor tiempo no está simplemente alineado con Dios. Eso no cambia, y con lo que hablábamos al principio, que a Dios le encantan los procesos y le encantan los nuevos comienzos, y por eso es que Él quiere trabajar con nosotros propósitos de año, no porque sea año calendario como tal, es porque quiere transformar nuestro corazón. Entonces, cuando yo me propuse algo que iba a cumplir durante 365 días del año, que claramente no lo logré, en algún momento dije, ya no lo cumplí, ya mi propósito no sirve de nada. Y en realidad lo importante no es lo que yo estoy haciendo en 365 días del año. Lo importante es a dónde está mi corazón, qué es lo que Dios quiere transformar y a dónde me quiere llevar. Entonces, eso es lo menos importante. Y lo más importante, como les decía, mi propósito estaba fundamentado en una acción específica. Y me olvidé de que debe de haber, como en todo plan, un objetivo que encierre eso. Entonces, para los que trabajamos en el área de negocios, el estar diseñando planes todos los años es relativamente normal. De hecho, todas las empresas o la mayoría de empresas nos exigen trabajar un plan para cada uno de los años. Y al principio, cuando pensaba en esto, dije, bueno, qué raro como hablar algo de negocios, digamos, y usar una estructura que se use para negocios en algo espiritual y en temas de Dios. Y me acordé de un versículo, se lo voy a leer y si lo tienen ahí en pantalla, Lucas 2:49. Jesús, siendo todavía un niño entrando en adolescencia, cuando se pierde, no sé si recuerdan el episodio, Jesús y María, sus papás terrenales, lo buscan desesperados, van para acá, para allá. María en su momento llega y lo encuentra y como en su naturaleza humana de frustración, de miedo y demás, llega y lo empieza a regañar. Y Jesús le dice lo siguiente:
¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces quería recordar este versículo para que entendamos de que si Jesús usa la analogía de negocios, no debería de ser tan raro que nosotros utilicemos algunos principios que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Entonces, entendiendo eso, no sé cuántos trabajan en el área de negocios como tal, pero básicamente cuando uno diseña un plan, ese plan tiene que tener un esqueleto de 4 pasos, muy sencillo. El primero es el diagnóstico, que básicamente lo que dice es a dónde estoy, y totalmente aplicable a la parte espiritual, a dónde está nuestro corazón hoy. El segundo paso es el objetivo, que básicamente lo que tenemos que apuntar es dónde quiero estar. El tercero es la estrategia, que básicamente es cómo lo voy a hacer. Y la cuarta son las tácticas, que son qué acciones voy a tomar. ¿Okay? Diagnóstico, objetivos, estrategia, táctica. Son 4 puntos. Mi propósito del año pasado estaba al nivel 4, obviando todo lo primero, que debería ser lo primero que deberíamos de estar analizando nosotros para adentro, e invitando al Espíritu a que nos convenza a dónde estamos y que nos indique específicamente qué es lo que quiere trabajar. Entonces, en estos últimos 3 pasos que les menciono como objetivo, estrategia y tácticas, tal vez para ayudar un poco visualmente hablando, sería como digamos el cerebro, el brazo y las acciones son como la mano, ¿okay? El objetivo es como la idea, el brazo es cómo lo voy a hacer, y después los dedos, las manos, al final qué acción o qué acciones puntuales voy a hacer. Entonces quisiera que utilicemos este esqueleto, porque como cada uno de nosotros tiene un proceso diferente, Dios trabaja de manera individual con cada uno de nosotros, y nuestro corazón de manera individual está en un lugar diferente para cada uno de nosotros. Quisiera que utilizáramos el ejemplo de Pablo y que veamos este esqueleto en Pablo, para que de una u otra manera nos ayude a nosotros a hacer este mismo ejercicio en lo íntimo junto con Dios, que es como debería de ser. Entonces, Pablo, recuerden a Pablo. En realidad Pablo fue el nombre que Jesús le puso después, pero antes se llamaba Saulo. Veamos lo que nos dice Hechos capítulo 9 del versículo 1 y 2. Dice, perdón, tengo otra versión, pero es la misma cosa, lo voy a leer de acá para que sea más sencillo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Okay? Saulo era un judío de cepa, que se dedicaba a perseguir a los seguidores de Cristo. El objetivo de Pablo, el corazón de Pablo y su mente y todo lo que respiraba y anhelaba era perseguir a la iglesia y aniquilar a los cristianos. En algún momento, y en este, no vamos a leer todo el capítulo, pero en este capítulo específicamente de Hechos, cuando él va en ese camino, es cuando Jesús se le presenta. No sé si recuerdan la historia, pero Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Y ahí pasa, y ahí Jesús le da una instrucción de que vaya a un pueblo, que lo va a esperar una persona, y que iba a recibir instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Okay, esta era la naturaleza de Saulo, okay, que Pablo, como todos ustedes saben, pasó a ser el seguidor de Cristo, probablemente el seguidor de Cristo más influyente de toda la historia. Okay, de ahí lo agarró Dios como tal. Entonces, entendiendo quién era Pablo, veamos cuál es el diagnóstico de Pablo, y que es la parte 1, y lo que Pablo, viendo a su corazón, dice en 1 Timoteo 1:15. Dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Okay, esto dice Pablo. Okay.
Hay una verdad que dice él al principio: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y después él añade: de los cuales yo soy el primero, soy el pecador número uno, el ranking número uno. ¿Cuántos de ustedes creen que Pablo efectivamente era el pecador número uno? Si levante la mano el que crea que estaba ahí como el ranking número uno, después de todo lo que hacía y perseguía y a quienes mataba. ¿Creen ustedes que hay rankings? Porque la verdad es lo que nos enseña la Biblia es que delante de la justicia de Dios solo hay dos niveles. A nosotros como humanos nos encantan los rankings y nos encantan los niveles, ¿verdad? Y nos encanta decir: el pecado de aquel mae está aquí y el mío sí, yo soy pecador, pero el mío es más light. Y aquel, el que salió en las noticias y hizo X y Y, Z, así es, está así a la parcito de Hitler. Pero los que uno hace andan como por acá. Entonces, en realidad, cuando Pablo está diciendo eso, no es que Pablo no comprendiera la verdad del Señor. Obviamente aquí está exagerando para dar a entender la pobreza de espíritu que había en él. Pero volviendo al punto, entonces, delante de la justicia del Señor solo hay dos niveles. Está el que no tiene mancha y el que tiene mancha. Está Jesús, el Inmaculado. Ese es título de la Biblia de Jesús, no robado, digamos. Ese es Inmaculado, solo uno, y es Jesús. Y estamos el resto, todos los que de una u otra manera hemos fallado, los pecadores, como dice Pablo. Entonces, pero Pablo nos tiene una buena noticia y nos recuerda: vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Okay? Es como cuando Jesús decía: yo no vine por los que están sanos, vine por los que están enfermos. Entonces, de ahí la importancia de volver a ver para adentro y que dejemos al Espíritu trabajar en nosotros para que emita un diagnóstico y que cumpla esa primera parte. ¿A dónde está mi corazón? ¿A dónde estoy lejísimos de ser un reflejo de Jesús? ¿Cuál es el área de mi vida que verdaderamente Dios tiene que transformar? O más probablemente las áreas de mi vida que Dios tiene que transformar. Dice 2 Corintios 12:7, dice Pablo también en esta carta a esta iglesia, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Okay? Muchos piensan o interpretan de este versículo que ese aguijón en la carne de Pablo era algo físico, algún tipo de enfermedad o algo así, pero hay otro grupo también, y me gusta más pensar en esta idea de que ese aguijón era algún área de la vida de Pablo con la que él no había podido superar, como nosotros tenemos un montón, y que una y otra vez ese aguijón le recordaba a Pablo de que todavía su propósito no había terminado. De hecho, la Biblia dice que la obra que Dios empezó en nosotros no va a ser perfecta hasta que estemos delante de su presencia en su reino. Entonces, a lo que voy con todo esto es que siempre hay áreas de nuestra vida en que nosotros necesitamos que el Señor nos confronte, nos revuelva y nos transforme. ¿Ok? El que diga que ya está limpio, el que diga que ya está sano y que no necesita médico, no es digno de estar delante de Jesús. Porque eso es mentira. Jesús mismo está diciendo: yo vine por los que están enfermos. Tiene que haber en nosotros esa pobreza de espíritu que diga: Señor, estoy mal en esta área. Señor, necesito tu ayuda en esto. No he podido avanzar con esta parte. Señor, gracias, has estado trabajando en mí en esto, pero todavía estoy demasiado lejos. Siempre va a haber áreas que el Señor tiene que transformar en nosotros. Y ese diagnóstico inicial, que repito, es la etapa 1, debe de ser por donde empecemos. ¿Okay? Nuestro propósito tiene que empezar
por donde claramente estamos flaqueando, donde está la herida más grande en nosotros. Cuando vamos al punto 2, a la parte de objetivo, veamos este ejemplo en lo que dice Hechos 9, versículo 15, capítulo 9, versículo 15. Esto es Jesús hablándole a Ananías. Ananías era aquel hombre que Jesús, cuando se le apareció a Saulo, Jesús le dijo que se fuera a un pueblo y que él iba a mandar a un hombre a que le diera instrucción. Ese hombre era Ananías, era un seguidor de Cristo. Y Jesús se le presenta a Ananías y le dice esto en específico del versículo 15. Dice: ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Saulo, de Pablo. Ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Esto lo dice Jesús. ¿Y qué es lo más importante que nos enseña este versículo dentro de todo este contexto? Que el objetivo lo está planteando Dios. Fue Jesús mismo el que está diciendo qué es lo que tiene que hacer Pablo, cuál es su propósito, cuál es su llamado. Obviamente Jesús iba a confirmar eso después en Pablo, así como lo confirma en cada uno de nosotros. Pero aquí hay una verdad bíblica y es un principio. Si queremos que nuestro propósito sea exitoso, tiene que venir diseñado por Dios, diseñado y confirmado, como Jesús lo está haciendo aquí con Pablo. Entonces, si en algún momento nos hemos visto en intimidad con Dios diseñando un propósito, la pregunta medular aquí es: ¿viene de nuestro cerebro o viene del Espíritu el Señor trabajando eso? Porque esa es la pequeña gran diferencia. Eso es que algo sea, esa es la diferencia para que espiritualmente hablando sea exitoso o sea un fracaso. Entonces es un recordatorio para que nosotros en nuestra intimidad verdaderamente nos tomemos el tiempo para decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí en este periodo? ¿Cuál debe ser mi propósito? ¿Qué es lo que quieres trabajar en mí? Y obviamente que tomemos el tiempo suficiente para escucharlo, porque al final esto tiene que venir de Él. Habiendo Pablo recibido esta confirmación, veamos lo que dice 1 Corintios, el capítulo 2 y versículos 1 y 2. 1 Corintios 2, 1, 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, ya él haciendo lo que Jesús había confirmado, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Cristo y de este crucificado. Vean a Pablo lo que está diciendo: me propuse no saber nada entre ustedes que no sea otra cosa sino Cristo y Cristo crucificado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Obviamente está confirmando ya de parte de él y en acciones lo que Jesús había planteado como su propósito. Él está aquí de una vez poniendo y aclarando de que el propósito que está teniendo él y específicamente en esa iglesia es no saber nada más de ellos que de Cristo y Cristo crucificado. ¿Por qué creen que Pablo dice eso? Obviamente aquí, así como cuando Pablo decía que de los pecadores él era el primero, lo que está haciendo aquí es una exageración para que verdaderamente entendamos de que lo que él quería centrarse y la parte medular era el valor de la cruz. ¿Y por qué es tan importante la cruz? Digamos, ¿por qué era tan importante? Así como lo fue para Pablo, ¿por qué era tan importante la cruz en esta iglesia de Corintios? ¿Y por qué tiene que ser tan importante el valor de la cruz en
en cada uno de nosotros y de manera muy personal, porque es la manera en que a nosotros se nos permite empezar de nuevo. Es la única manera en la que nosotros somos dignos de estar de la presencia de Dios. Sin el sacrificio de Jesús hubiese sido imposible que nosotros pudiésemos estar delante de la presencia del Señor, de que nuestro cuerpo lleno de manchas, así como el de Pablo, que decía que él era el pecador número 1 y nosotros estamos en el mismo nivel, era la única manera en que nosotros íbamos a poder ser lavados, íbamos a poder ser santificados y íbamos a poder ser justificados. Eso lo dice la Biblia en ese orden específico, para que nosotros fuéramos dignos de que el Espíritu de Dios pudiese entrar en nosotros. Porque cada uno de nosotros que fuimos diseñados desde la creación, y fuimos diseñados trino a imagen y semejanza de Dios, fuimos diseñados con un espacio en el Espíritu que solo lo puede llenar el Espíritu Santo. Ese es nuestro propósito central. Y nosotros necesitamos entender de manera primera que la cruz es lo que nos permite accesar a todo eso, a nacer de nuevo, como le decía Jesús a Nicodemo. Y la cruz es la que nos permite tener esa relación con Dios todos los días, para que vaya confirmando cuáles son todas esas áreas que quiere tratar con nosotros. Entonces, cuando Pablo dice que me propuse no saber nada más entre ustedes que Cristo y Cristo crucificado, que en otras palabras lo que está diciendo es, me propuse que de entre ustedes no saber nada más que la cruz, obviamente quiere saber más cosas. Estaba plantando iglesias y estaba discipulando personas, pero lo que está es haciendo una aclaración de que lo número 1 y más importante para la iglesia de Corintios y para la comunidad de nosotros y para cada uno de nosotros de manera muy específica es el significado de la cruz de nosotros. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Que parece como un trabalenguas, ¿verdad? Ese versículo. Pero cuando uno verdaderamente lo lee y medita en él, lo que está entendiendo es que Pablo, sin comprometer los principios y las creencias que él tenía de Jesús, buscaba el mayor nivel de empatía para mezclarse con los que se estaban rodeando. Y tenía la capacidad de, así como en Hechos 17, cuando habla de que se presenta a los atenienses y les habla en palabras súper elevadas, porque le estaba hablando a ese grupo de gente y les explica de quién es Dios, también podía irse a los otros niveles de las personas más sencillas de pueblo para explicarles cuál era la verdad de Dios. Podía hablar con un judío y repasar la ley de cómo Dios era la perfección, Jesús era la perfección de Dios en la ley, y podía agarrar a un gentil que no conocía nada de la Torá, de la ley judía, y presentarle la verdad de Jesús. ¿Okay? Pablo no es que usaba caretas, Pablo no usaba máscaras, Pablo se mezclaba al nivel que tenía que mezclarse sin comprometer la verdad, para verdaderamente dejarse ir y ser un instrumento de Dios, porque comprendía que Jesús lo había agarrado a él de lo más bajo. Él se consideraba el pecador número 1 porque tenía asco literalmente de dónde estaba, así como estoy seguro que nosotros tenemos un montón de asco de nuestro pasado y las cosas que en algún momento representamos, pero recibimos la gracia, sabemos que Dios en la cruz lavó todo eso, que somos nuevas criaturas, de que Él quiere un proceso nuevo para nosotros, y simplemente dejaba que Él fuera un instrumento, que Dios trabajara en Él en la medida en que el Espíritu quisiera, y que simplemente el propósito de Dios en Él fuera una realidad. Entonces es un recordatorio también de que así tenemos que ser nosotros. Así, estamos hablando de un objetivo muy específico aquí de Pablo, de ir a alcanzar a los gentiles. No estoy diciendo que ese tiene que ser, y sí, tenemos que ser partícipes, todos hemos sido llamados a eso, pero
pero este objetivo puede ser en transformar áreas de nuestra vida de las cuales Dios hoy en día no es Señor. Y a lo que voy con todo esto es que necesitamos simplemente dejarnos ir y soltar para que Dios trabaje. Hablaba ahí en ese último versículo, dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. ¿Okay? Él entendía que la debilidad de él, como lo escribe en otro versículo, es la fortaleza. ¿Okay? Cuando más débil me siento, más fuerte soy, decía. Porque al final, cuando nosotros soltamos y nos despojamos de todo, es cuando el Señor verdaderamente trabaja en nosotros y es el poder de Dios actuando en cada uno de nosotros. ¿Okay? Entonces, para ir cerrando con pasos: diagnóstico, ¿okay? ¿A dónde estoy? ¿A dónde está mi corazón? Objetivo, ¿qué es lo que quiero alcanzar? Estrategia, ¿cómo lo voy a alcanzar? ¿Cómo lo va a alcanzar Dios a través de mí? Y por último, tácticas, que son las acciones. ¿Okay? Nos daría todo el día si leemos cada una de las acciones que hizo Pablo relacionadas a este objetivo como tal. Así que no vamos a leer versículos, quiero simplemente mostrarles algunas. Entendiendo de que el propósito de Pablo era ir a alcanzar a la mayor cantidad de gentiles, llevarlos delante de la presencia de Jesús, como decía él mismo. Les recuerdo todas las acciones que hizo Pablo a esto. Pablo se despojó de su antigua identidad. ¿Okay? Pablo invirtió tiempo de calidad con Dios para conocerlo y entenderlo. Recuerden lo que dice el versículo de Jeremías 9, 23 y 24. El resumen de eso es: no hay nada más valioso, y si algo tengo que gloriarme es de entender y conocer a Dios. ¿Okay? De tener una relación íntima y personal con Dios. Pablo invirtió en esto para que Dios pudiera transformar su vida. Pablo se dedicó al evangelismo, hizo múltiples viajes de misioneros por toda Asia Menor y toda esta zona, y claramente se dedicó también al discipulado y cumplió todo este objetivo. Plantó iglesias en múltiples, y bueno, de hecho la mayoría del Nuevo Testamento son cartas que Pablo escribió para cada una de estas iglesias que plantó. Entonces íbamos a leer un capítulo y desmenuzarlo un poco, pero en aras de tiempo, y me parece que también siento que Dios quiere como agarrar esto más bien para usarlo en intimidad. Si se lo pueden recordar o lo pueden anotar por ahí, los invito a que lean el capítulo 3 de Filipenses, para que cuando se tomen su tiempo de verdaderamente orar y pedirle a Dios que confirme qué es lo que Él quiere hacer en ustedes, cuáles son esas áreas en donde se necesita transformación, cuál es el plan que se debería de diseñar. Los invito a leer este capítulo primero, Filipenses 3, y que sea el Señor quien nos confirme cuáles son las áreas de nuestra vida donde tenemos que despojarnos y cuáles son las áreas que Dios quiere trabajar y resaltar en cada uno de nosotros para gloria y honra de Él. No sé quién del líder de oración. Entonces, quería pedirles si se podían poner de pie, que cerráramos con una oración y que dedicáramos un tiempo a orar en silencio y tratar de escuchar la voz del Señor. Que este no sea el único espacio donde verdaderamente nos tomemos el tiempo para preguntarle al Señor qué quiere trabajar en nosotros y cuál debe ser ese objetivo en cuanto a nuestro plan. Pero tomémonos un espacio para simplemente invitarlo a Él y estar en su presencia y entender qué nos quiere confirmar. Ven, Señor. Que tu presencia esté aquí, Señor, que tu presencia inunde este lugar.
que tu Espíritu se pasee por en medio de nosotros, y el Espíritu que tú has depositado en quienes hemos confiado en ti, en quienes te hemos aceptado, en quienes hemos emitido un diagnóstico y hemos dicho: Señor, estoy enfermo, necesito un médico. Señor, solo tú puedes salvarme, solo tú puedes curarme. Padre, ese Espíritu que has depositado en nosotros, te pido que sea el que nos confirme cuál debe ser el objetivo de este plan, que de manera muy personal y en intimidad confirmes a cada uno qué áreas quieres trabajar, cuál es la mugre que quieres sacar de nuestro corazón, qué quieres poner a brillar para gloria y honra tuya, Señor. Danos creatividad, danos sabiduría, danos voluntad para diseñar estrategias de cómo llevar a cabo tu plan en nosotros. Que seamos conscientes de que simplemente somos instrumentos tuyos y que tu propósito es lo único que debería importar en nuestra vida. Después de eso, todo es añadidura. Pon disciplina en nosotros para poder hacer acciones que sean consecuentes con lo que nos hemos planteado, y que lo hemos planteado no porque ha salido de nuestra mente, de nuestro sentido común, sino porque ha venido de lo más profundo de nuestro ser, del Espíritu tuyo que has implantado en nosotros. Háblanos, Padre, utiliza este espacio y llámanos en nuestra intimidad después, cuando estemos en nuestra casa, en nuestro cuarto, en el carro, a donde tú quieras, Señor. Que tengamos un espacio de intimidad contigo. Háblanos, Señor, y ayúdanos a diseñar ese plan. Te necesitamos, Padre.